Muchas gracias a las personas que habéis venido en forma presencial y muchas gracias también a quienes estáis siguiéndonos a través de Zoom. Antes de comenzar, voy a hacer una pequeña presentación de qué son las oficinas Acelera Pyme. ¿Vale? Esta jornada se enmarca dentro de la programación de nuestra oficina Acelera Pyme. Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que ha sido puesta en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Las oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y el objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, lo que queremos hacer es poner en valor los beneficios que las nuevas tecnologías aportan a los procesos de negocio, ¿vale? Y hoy tenemos una jornada que es muy gráfica en este sentido. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, jornadas como la que hoy nos ocupa, en las que, como os digo, pues ponemos en valor esos beneficios que aportan las nuevas tecnologías. Tenemos también un servicio de acompañamiento y asesoramiento para ayudar a las pymes y a los profesionales en su proceso de transformación digital. Cualquier duda que os surja, que tengáis, podéis planteárnosla. Intentaremos ayudaros bien por nuestros propios medios o bien gracias a los tecnólogos con los que colaboramos constantemente. Y por último, queremos ser un agente muy activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Queremos ser el puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que están a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Tenéis toda la información en nuestra página web oap.ingenieriac.es, donde tenéis nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono. Con respecto a la jornada de hoy, pues bueno, hoy vamos a ver uno de los, de los productos estrella, ¿no? de los elementos estrella de la digitalización, como es el ERP, ¿vale? Lo que queremos es mostraros cómo funciona un ERP, qué beneficios aporta un ERP a la empresa. Bueno, a estas alturas, pues bueno, yo creo que una cosa que deberíamos implementar sí o sí. Para ello tenemos con nosotros a David García, que es responsable de proyectos en Iguana IT y bueno, tiene muchísima experiencia en implantaciones de ERP. Mi nombre es David García, como bien nos ha dicho Iñaki, trabajo para Iguana IT como responsable de proyectos. Y bueno, pues a lo largo de mi carrera profesional he estado adquiriendo pues, competencias y experiencias en implantaciones de sistemas ERP, en desarrollos de ERP, tanto en grandes como en medianas empresas. Voy a hablaros de Iguana IT. Bueno, pues somos una empresa tecnológica que apostamos sobre todo por la innovación dentro de nuestras soluciones, las soluciones que desarrollamos para nuestros clientes. Tratamos de apoyar, de colaborar y de ayudar y de acompañar a las empresas en ese proceso de transformación digital en el que está enmarcada esta charla y esta sesión de hoy. Sobre todo bajo 4 pilares, ¿vale? Tenemos 4 pilares sobre los que nos gusta trabajar y uno de ellos es la experiencia. Tenemos un largo recorrido de experiencia en toda la transformación digital, en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de software, y eso nos da bueno, pues una garantía de calidad en nuestros trabajos y en nuestras entregas. Luego nos gusta trabajar mucho con la agilidad, con nuestros clientes, acotando las entregas para obtener unos mejores resultados y sobre todo pues, para la calidad del producto que nosotros vamos a entregar a nuestros clientes. Luego, para nosotros el cliente es fundamental. Si bien no somos una gran compañía, lo que tratamos es de que nuestro cliente se sienta, que nos sienta cerca, que nos palpe, que nos vea físicamente, que es algo que muchas veces en estas empresas tecnológicas pues se pierde un poco, ¿no? Hay un vacío, hay como un espacio frío en el que perdemos un poco la comunicación en nuestro proveedor de Internet o nuestro proveedor de tecnología y de software con respecto al cliente que lo necesita. Y luego, pues la innovación. Yo creo que eso es un sello que nos distingue con respecto a la competencia. Somos una empresa que nos gusta escuchar al mercado, nos gusta escuchar las tendencias en las que se mueve la evolución y la innovación tecnológica, y eso nos permite pues, apostar por ello, lo cual nos distingue con respecto al resto de competencia, ¿vale? Bueno, vamos a pasar directamente al grano de la cuestión que nos ha traído aquí hoy, y es el ERP. ¿Qué es el ERP? Bueno, pues como su traducción dice, es un sistema de planificación de recursos materiales. ¿Un ERP qué es? Bueno, pues es un sistema de la información donde una empresa puede recoger todos sus datos de manera centralizada, con lo que permite una mejor gestión de la misma, ¿vale? Para todos los procesos de negocios en los que está inmersa esa empresa. Inicialmente sí que es verdad que nace para la industria, pero a día de hoy esto es aplicable a todos los tipos de empresa, negocios y modelos de producción. ¿Qué sucede si no usamos un ERP? Bueno, pues todavía a día de hoy, a pesar de que parece que las tecnologías han evolucionado notablemente, bueno, nos encontramos en una situación en la que las empresas o el tejido industrial o el tejido empresarial en el que nos encontramos todavía está muy retrasado en cuanto a la transformación digital. Tenemos
había sacado un dato estadístico para la charla de hoy, era con respecto a cuántas empresas actualmente están apostando por un ERP. Bueno, pues la verdad es que solo el 51% de las empresas de España están usando un ERP y el resto todavía no han apostado por ello. ¿Y qué pasa con esas empresas que no han apostado por un ERP? Bueno, pues que todavía a día de hoy estamos trabajando con aplicaciones de andar por casa. Cuando digo eso, pues me puedo imaginar un Excel, un Word o una base de datos de Access o cualquier documento que nos permita de alguna manera ir guardando esa información para luego poder hacer las gestiones administrativas necesarias para tener todo al día y en orden, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os comentaba aquí, sistemas de contabilidad también como muy específicos, algo básico que nos permite de alguna manera mantener la contabilidad de la empresa y luego sistemas de almacenamiento y comunicación. Bueno, pues tenemos que andar a veces con pendrives para compartir la información con nuestra asesoría, etcétera. Así es como estamos trabajando hoy en día. Lo que nosotros pretendemos hoy es, a través de la explicación que os vamos a dar, la charla del ERP, es concienciar a ese sector que todavía no ha apostado por un ERP de las necesidades o más bien de los beneficios y las ventajas que le va a aportar a su negocio. ¿Y por qué se usa el ERP? Acordaros de ese 51% de empresas que están utilizando o que ya han apostado por el ERP, pues porque han logrado, una gran eficiencia en sus modelos de negocio. ¿Cómo? Pues automatizando todos los procesos, que eso lo iremos viendo sobre la charla. Esta diapositiva solo trata de ser una pequeña introducción y una explicación de cuáles son los conceptos principales del ERP, qué es, para qué se usa y qué implicaciones tiene no utilizarlo, ¿vale? ¿Qué conseguimos automatizando los procesos? Pues agilizar las tareas. ¿Qué tareas? Las tareas cotidianas que tenemos pues todos los empleados dentro de cada una de nuestras empresas, con las tareas a las que nos dedicamos. Y el ERP lo que nos va a permitir es, diríamos, quitar un poco de esa actividad o esa atención humana, delegarlo en un automatismo que permita que esas personas que ya no tienen que realizar esas tareas puedan dedicarse a otras tareas mucho más importantes, como puede ser la atención al cliente y el seguimiento y la optimización de las ventas. Vamos a empezar con un poquito de historia. Esto nos va a amenizar un poco la charla, sobre todo para saber cuáles son los orígenes del ERP. Bueno, pues el ERP es un sistema que nace en los años 60. Nace como un proyecto militar. Es un proyecto que empezó a desarrollar el ejército de los Estados Unidos y meramente con el propósito de hacer un control de stock del armamento que estaba utilizando, ¿de acuerdo? Luego ya por los años 70 y 80 se introducen más elementos dentro de estos sistemas, que son la contabilidad, las finanzas y las primeras funciones de recursos humanos. Aquí todavía las empresas, ninguna podía permitirse la instalación o implantación de un ERP. Estamos hablando de unos años en los que solo las grandes compañías tenían capacidad y fortaleza monetaria para poder apostar por esos sistemas. Estamos hablando de sistemas que en aquella época, pues, por ejemplo, un servidor o las máquinas donde tenían todo almacenado tenían un gran volumen y requería una gran inversión. IBM en esas décadas lanza uno de los primeros programas que está enfocado exclusivamente a la planificación de los requerimientos de materias, ¿vale? De materiales y de materias primas. Como veis, el ERP nace como la necesidad de controlar todos los elementos que compone la producción de una empresa, sobre todo enfocado en el stock, ¿de acuerdo? A partir de los 90 fue cuando nace el sistema como tal lo conocemos hoy en día, que es el ERP. En estos años ya se empiezan sobre todo en esta década, debo recalcar que casi todas las instalaciones e implantaciones de ERP que se realizan son instalaciones en escritorio, instalaciones on-premise, ¿vale? Que es, todavía lo de la nube en esta década no empieza a aparecer, más que a finales empiezan a aparecer algunos ERPs que pueden ser accesibles a través de Internet. Pero principalmente en los 90 todo se realiza a partir de instalaciones con la puesta en marcha del hardware, del software y de todos esos elementos necesarios para poder implantar un ERP. Hoy en día, ha evolucionado muchísimo. Como veis, la curva de evolución de las tecnologías de Internet lleva una pendiente de vértigo, en el sentido de que está evolucionando de manera exponencial
¿Y qué ha permitido eso? Bueno, pues que los ERP se particularicen. ¿Qué significa particularizar? Bueno, pues significa que ahora mismo las empresas de desarrollo apuestan por ERPs especializados en un modelo de negocio concreto. Por ejemplo, estamos hablando de un ERP específico para, por ejemplo, el colectivo electricista, un ERP exclusivo para unas empresas que se dedican al servicio de atención al cliente, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que hemos hablado un poquito de la historia, vamos a comenzar con las principales funciones de un ERP. Yo las que tengo categorizadas las funciones como dos tipos, ¿no? Las funciones operacionales y las funciones administrativas. ¿Cuáles son las funciones operacionales? Pues aquellas que están ligadas y relacionadas directamente con la producción, la distribución, la logística, el stock. Y luego, ¿cuáles serían las administrativas? Pues todas aquellas que derivan de todos esos procesos primeros que os acabo de contar, que son el control de las ventas, las entregas, la gestión de recursos humanos y sobre todo los procesos de calidad. Entre las principales funciones tenemos la gestión financiera. De esto voy a pasar rápido porque ahora mismo os voy a enseñar en la siguiente diapositiva con más detalle las 6 principales funciones que he estado anotando en esta diapositiva. Bueno, tenemos la gestión financiera, la de stock, la gestión comercial, la integración con emisión de impuestos, la gestión de ventas y los informes. ¿Qué es la gestión financiera? Bueno, pues dentro de las funciones que nos permite un ERP, en la gestión financiera lo que podemos hacer es un control de toda la contabilidad y las finanzas de la empresa, ¿vale? De esa manera podemos tener en tiempo real, a través de consultas, la situación y la salud financiera de nuestro negocio, de nuestra empresa. Luego tenemos también la gestión de stocks. ¿Qué función nos da el ERP para la gestión de stock? Bueno, pues nos permite garantizar la disponibilidad de materiales y sobre todo garantizar que mantenemos de manera eficiente sobre todo el almacén con nuestro stock, nuestro inventario y demás para garantizar el servicio a nuestros clientes. La gestión comercial. Fundamental, es el seguimiento que hacemos sobre nuestros clientes. En el ERP, a base de guardar la información de todos nuestros clientes, también podemos hacer un seguimiento de toda esa información que es de mucho valor para la empresa. A través de esa analítica de la información de nuestros clientes nos permite también manejar estrategias de campañas de marketing, bueno, pues lo que pretendemos es retener a los clientes y, si cabe, crear nuevos clientes. Luego los informes. En el ERP los informes tienen muchísimo valor porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo en los informes es darle el formato que a nosotros nos interesa, que bien puede ser en formato de datos y lo que muchas veces estamos acostumbrados a ver, gráficos, ¿de acuerdo? Los gráficos nos permiten de una manera mucho más visual y más amigable el detectar, identificar posibles problemas, posibles datos de importancia que tengan, bueno, pues que tengamos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones dentro de nuestro negocio. La gestión de ventas. Bueno, el ERP, esta parte es muy importante porque nos permite la función de controlar todo el flujo, tanto de compras como de ventas. Y cuando hablo, por ejemplo, con el flujo de ventas, pues estamos hablando de cómo vamos creando, pues a partir de nuestros clientes, presupuestos que pueden consolidarse en un pedido, a partir del cual vamos a realizar una entrega, a partir de la cual se van a generar las facturas. Todo ese proceso, nuestro ERP nos permite almacenarlo y de esa manera podemos hacer consultas que nos den gran valor de analítica. Y luego la integración con emisión de impuestos. Bueno, pues ahora aquí, por ejemplo, en el territorio vasco, ya sabemos que tenemos la normativa Ticket Buy, bueno, pues estaría un poco enfocada en esta función que nos permite el ERP. Ya antes de que existiera Ticket Buy, los ERPs incluían también integraciones con otras aplicaciones externas, como podrían ser de entidades públicas, a partir de las cuales tenemos que entregar diferentes modelos fiscales, financieros o contables. Ahora que hemos visto las principales funciones, hemos hablado del stock, hemos hablado de las finanzas, hemos hablado de las ventas, hemos hablado del seguimiento comercial, hemos hablado de los informes. ¿Qué procesos nos permite incluir un ERP? Bueno, aquí igual no se ve de manera muy clara, pero lo que viene a ser este gráfico, ahora os voy a explicar un poco, es una representación gráfica de cómo es un flujo, tanto en el proceso de venta
Vamos a ver un proceso de venta en el que a partir de un cliente nosotros podemos presentar un presupuesto que puede convertirse en un pedido tras su aceptación y eso genera una orden de fabricación que incluiría todo el proceso de fabricación, pues nos entra la orden de fabricación, hay que hacer la adquisición del material del stock, eso puede desencadenar a su vez un pedido de compra para nuestros proveedores para poder mantener nuestro stock con salud y de esa manera también estamos generando un proceso de compra, ¿vale? Y por último ya sería el proceso final de la venta, que es cuando nosotros estamos entregando el producto y ya se genera pues todo lo que viene después, que es la facturación, los pagos, etcétera. Hemos como identificado 4 procesos en este flujo que os acabo de comentar, que es el flujo de venta, el flujo de producción y manufacturación, el de compra y el de entrega-envío del pedido. Pues bien, dentro de las 6 funciones que os he explicado antes, en las finanzas y en la contabilidad, para que entendáis un poquito más qué procesos puede haber detrás de cada uno de esos puntos, pues los ERPs por detrás nos permiten realizar flujos de aprobación de presupuestos y partidas internas. No hablamos de presupuestos a cliente, estamos hablando de que una empresa que tenga que realizar una inversión interna, bueno, pues esas inversiones internas muchas veces están sujetas a los mandos del negocio, a los mandos de la empresa, y los ERPs nos permiten agilizar todo eso con un flujo de aprobación. En el servicio al cliente, los ERPs también mejoran esa parte en cuanto a atención al cliente, nos permiten canalizar y encauzar las diferentes incidencias que nos van entrando a través del ERP y nos permite tener una visión completa de la situación en la que se encuentra cada uno de nuestros clientes con el servicio que nosotros estamos dando. En la gestión de cadena de suministro, ¿qué procesos podemos tener ahí automatizados y qué procesos podemos controlar con el ERP? Pues el control de inventario, fundamental, un sistema de gestión de almacenamiento inteligente que nos permita detectar cuando nos estamos quedando sin una materia prima para lanzar automáticamente una orden de compra a uno de nuestros proveedores. Y de la misma forma, la gestión de cadena de suministro nos garantiza que ante entrada de pedidos siempre vamos a tener el stock de materias primas bien definido. Luego, el procesamiento de pedidos, pues eso es lo que os acabo de explicar aquí. Cómo desde una iniciativa, desde un cliente, podemos ir desencadenando presupuestos a partir de los cuales van surgiendo los pedidos hasta su flujo final de venta, que terminaría con el pago por parte del cliente a nuestro negocio. Y luego, recursos humanos y gestión de proyectos. En los recursos humanos es un módulo que entra en los ERPs, diríamos ya que en la década de los 90, como ya había explicado antes, incluso en los 80 finales, ahí permite llevar un control de la plantilla, de los recursos de nuestra empresa. ¿Y qué procesos podemos controlar ahí? Bueno, pues seguramente estáis muy familiarizados con las solicitudes de vacaciones, solicitudes de permisos, justificación de bajas, ausencias. Todos esos procesos el ERP los permite tener controlados. Y luego la gestión de proyectos. Este es un punto muy importante también dentro de los ERPs porque con la entrada de los proyectos a las empresas les permite trabajar en base a proyectos. Es un modelo de trabajo que cada vez tiene más afectación dentro de las empresas porque al final todas las empresas tienen el mismo objetivo, lo que el proyecto nos va a permitir acotarlo en un tiempo. Con lo cual, ¿qué vamos a ganar? Rendimiento y eficiencia dentro de nuestro servicio que damos a nuestros clientes. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué nos ofrece un ERP? Bueno, pues para empezar, facilita toda la gestión de los datos, los centraliza en un único punto, con lo cual, fijaros que ya no estaríamos trabajando con varios sistemas como están trabajando en algunas empresas y como también venían practicando en años anteriores la mayoría de ellas, ¿no? Utilizaban, por ejemplo, un sistema para la contabilidad, un sistema para la producción, un sistema para el seguimiento comercial y al final el conjugar toda esa información en un único punto pues era tedioso porque había que tener a las personas mezclando y cruzando toda la información. El hecho de tenerlo todo centralizado agiliza muchísimo la obtención de los datos. Y luego, integración de los departamentos. Esto también es súper importante porque fijaros que los ERPs hoy en día ya permiten una integración transversal.
Es decir, no existen los departamentos de manera aislada, sino que ya los ERPs nos permiten realizar comunicación transversal entre las diferentes unidades de negocio o departamentos. Un ejemplo, cuando, por ejemplo, valga la redundancia, queremos hacer una compra a uno de nuestros proveedores, pues bueno, esa compra tiene que estar sujeta bajo la aprobación del responsable de finanzas, ¿no? Que tiene que hacer ese desembolso. Pues fijaros que ahí ya el ERP estaría permitiendo una conexión entre el departamento de compras con el departamento financiero. Es así como los ERPs ahora permiten una comunicación transversal y una integración de todos los elementos que componen nuestro negocio en un único punto. Y sobre todo, la toma de decisiones y minimización de los costes. Bueno, pues el hecho de tener toda la información, como os acabo de comentar anteriormente, en un único punto, nos permite hacer consultas de toda la información que tenemos de manera ágil, rápida y directa, y con ello podemos extraer conclusiones muy valiosas, muy valiosas. Y sobre todo, la calidad del dato. No es lo mismo tener un único sitio que consultar, sino que tener que consultar de diferentes sitios. Al final estamos sujetos a la intervención humana y con ello pues también al fallo del mismo. Y bueno, los principales beneficios, como os acabo de comentar de manera breve, la mayor eficiencia y eficacia en los procesos que hemos visto anteriormente, que derivaban de las funciones principales de un ERP, la mejor toma la calidad de la información que os acabo de comentar, le da consistencia al dato y con ello ¿qué? Nos permite tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la calidad del dato nos garantiza que las decisiones estén apoyadas en datos sin hacer conjeturas, es decir, tenemos una información real de la situación real de nuestra empresa y de nuestro negocio. El control de los costes. Bueno, pues el ERP, diríamos, esto me vais a oír repetirlo más adelante también, trata de reducir los costes. ¿Cómo? Como os he dicho antes, reduciendo las tareas y la intervención humana, automatizando procesos y agilizando todos ellos. Con ello nos permite reducir notablemente los costes. Luego tenemos la competitividad. Hoy en día los ERPs tratan de estar implantados en todas las empresas. ¿Con ello qué permite? Pues que todas, no solo las grandes, sino que también las pequeñas, estén en igualdad de condiciones a la hora de administrativamente y operacionalmente poder estar a la altura con un ERP. Fijaros que el ERP hasta hace no hace mucho, mejor dicho, era un software por el que apostaban sobre todo medianas y sobre todo las grandes empresas. Hoy en día el ERP trata de acercarse dentro del proceso de transformación digital a todos los tipos de negocio y modelos que conocemos. Luego la seguridad de los datos. Evidentemente los ERPs ahora vienen con un sistema de seguridad muy avanzado, nos brindan un servicio que nos da la garantía y la seguridad y la confianza de que toda la información está bien almacenada, bien guardada y que no es accesible no es accesible más que para los empleados y las personas del negocio. Y luego la comunicación, retención con los clientes y optimización de los recursos. La optimización de los recursos y la comunicación y retención de clientes se refiere a todo el apartado comercial, que como veremos más adelante estaba enfocado con los CRMs, que os lo mencionaré y os lo voy a explicar más adelante. ¿Qué pasa a partir de la década de los 90? Como os dije, a finales de los 90 empiezan a aparecer los primeros ERPs en la nube y a día de hoy los ERPs en la nube se están consolidando y sobre todo pues, por una serie de características que le dan bastante valor. ¿Qué es el ERP en la nube? Pues el ERP en la nube es un sistema que está alojado, bueno, al menos su infraestructura está alojada en la nube y la única diferencia con respecto a otro es la localización del software. ¿Y qué beneficios nos ofrece un ERP en la nube con respecto a las versiones escritorio, que es la que venimos conociendo habitualmente hasta no hace demasiado tiempo? Bueno, pues lo que nos facilita un ERP en la nube es su puesta en marcha. La puesta en marcha de un ERP en la nube es muy sencilla y muy ágil. No tenemos que hacer una instalación en unos servidores, acomodar las versiones de los servidores y buscar incompatibilidades que podemos tener con los sistemas operativos y con otro tipo de programas que podemos necesitar dentro de nuestro negocio.
con lo cual eso nos está retrasando muchísimo la puesta en marcha. Anteriormente, las puestas en marcha de los ERPs, con la experiencia que yo he tenido, eran situaciones muy críticas. Incluso a veces tardaban un año en ponerse en marcha. También estoy hablando de empresas medianas y grandes que son sistemas muy críticos que deben hilarse bastante fino y ahí no se puede uno equivocar. Hoy en día, con el ERP en la nube, eso la verdad es que ha desaparecido un poco, en el sentido de que ya no tienes que hacer unas instalaciones tan complejas, sino que con una simple configuración de tu compañía o de tu negocio dentro de la aplicación es suficiente para poder arrancar en cuestión de semanas. La accesibilidad. Este es el punto más fuerte, porque daros cuenta que si la aplicación en la nube se accede a través de Internet, cualquier dispositivo que tenga una conexión a Internet podría acceder en tiempo real a la información de la empresa dentro del ERP en la nube. Esto es muy útil, sobre todo para aquellas empresas que requieren de movilidad, es decir, que no se encuentran en una oficina constantemente, sino que andan desplazándose y necesitan un acceso directo e inmediato a través de cualquier dispositivo. Luego, el coste. Pues el hecho de que no tenga una instalación, no requiera de hardware, no requiera de elementos adicionales, licencias para cada uno de los terminales o ordenadores que tengamos en nuestro negocio conectados con nuestro sistema, todo eso se desaparece. ¿Por qué? Porque no necesitamos apostar por ningún tipo de servidor. Luego, la escalabilidad. Gracias a las aplicaciones, gracias al ERP en la nube, se ha permitido que los softwares fueran más personalizables para las empresas y los negocios. Casi todos los ERPs parten de una versión, diríamos, estándar, que utiliza los elementos más comunes que podemos identificar en la mayoría de los negocios que ya conocemos. La mayoría de los negocios que ya conocemos, pero muchos de ellos traen un grado de personalización más avanzada que nos permite, en cierto modo, personalizar o adaptar ese ERP a medida, diríamos, a nuestro modelo de negocio. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de apostar por un ERP en la nube, ¿no? ¿Qué grado de escalabilidad, qué grado tiene de mejorar esta aplicación con respecto a nuestras necesidades? Es verdad que muchas aplicaciones, muchos ERPs, la versión on-premise, que es la versión escritorio que he puesto aquí, bueno, pues eso lo tienen bastante capado, por decirlo de alguna forma. Nos encontramos con bastantes restricciones a la hora de ampliar mejoras o de escalar nuestras aplicaciones de ERP. Luego, la comunicación y colaboración. Otro punto importante dentro de los ERPs. Los ERPs nos permiten, como os he dicho antes, una comunicación transversal entre todos los departamentos del negocio y eso agiliza muchísimo los procesos, con lo cual estamos ganando agilidad en la comunicación entre los departamentos, eficiencia en la productividad y rentabilidad. Y luego la seguridad. La seguridad es un punto muy importante. Hoy en día, ¿quién no está preocupado por la seguridad? Sobre todo cuando constantemente nos encontramos noticias en Internet o noticias que escuchamos en la radio de ataques, vulnerabilidades que se han detectado dentro de los sistemas. Ya no solo hablo de los ERPs, hablo de cualquier tipo de aplicación que pueden ser las redes sociales o servicios de correo. Bueno, pues aquí la seguridad, el ERP en la nube, debo destacar que está un punto por encima de la seguridad que nos puede ofrecer un ERP on-premise, un ERP que es una instalación local. Al final, para que lo entendáis, no es lo mismo securizar un servidor que se encuentra en una infraestructura en la nube que securizar los servidores que yo tengo instalados en mi departamento de sistemas con todos los terminales que también se conectan a ese sistema. Con lo cual, fijaros que yo estoy, por un lado, con el ERP en la nube, estoy securizando un único elemento y, sin embargo, si yo tengo un ERP instalado en mi empresa con sus servidores, con sus racks, con sus firewalls, todo eso lo tengo que gestionar, ya dependo de una persona que mantenga ese sistema seguro y se extrapola a todos los terminales que acceden directamente a ese ERP. Con lo cual es mucho más compleja la seguridad, aplicarla de manera eficiente en los sistemas de ERP de versión, la versión escritorio. Recientemente los ERPs, nace el concepto de la modularización.
Como os contaba al principio, bueno, pues el ERP nace como una necesidad por controlar el stock, el almacenamiento, el inventario, en el que se empiezan a meter diferentes elementos necesarios para una buena gestión de nuestra empresa, que es la contabilidad, las finanzas, las ventas y la producción. ¿De acuerdo? ¿Qué consigue la modularización? Para que lo entendáis fácilmente. Imaginaros que el ERP es una caja de herramientas, la que tenemos en casa. Y dentro, el martillo, el serrucho, el destornillador, serían los módulos. ¿Qué es la modularización del ERP? Pues con ese ejemplo os lo podéis imaginar. El ERP parte de ser un sistema, pero que nos permite utilizar los módulos individualmente, identificando los módulos como el listado que tenéis aquí. La contabilidad, las ventas, las compras, el stock, la fabricación y los proyectos. ¿Qué nos permite la modularización? Pues mirad, bueno, voy a hablar del CRM, que os lo he mencionado anteriormente, perdonadme, pero voy a hablar del CRM. El CRM es uno de los módulos que ahora mismo ya van incluyendo todos los ERPs y es un sistema de gestión de relaciones con el cliente. ¿Qué pretende el CRM? El CRM está enfocado más exclusivamente al cliente. Trata de llevar una gestión eficaz, eficiente con la relación que mantenemos con nuestros clientes. Trata de registrar toda esa información y sacarla y plantarla sobre la mesa, con lo cual ese sistema, el sistema CRM, nos permite tomar decisiones estratégicas a nivel de marketing, poder definir campañas para nuestros clientes y con eso mejorar, sobre todo, reforzar las ventas. Fijaros que hablaba de que el ERP trataba de reducir los costes. Bueno, pues el CRM, que diríamos que es el módulo que engloba todo lo concerniente a nuestros clientes, trata de aumentar las ventas, con lo cual estamos dándole un empujón adicional a nuestro ERP incluyendo este elemento. ¿Por qué? Porque lo que busca y el objetivo principal del CRM es potenciar la relación con nuestros clientes y con eso lograr una mayor venta. Con la modularización, bueno, aquí quería mencionaros también que con la modularización también se hace se empiezan a encontrar herramientas de analítica avanzada dentro de los ERPs, como por ejemplo, igual estáis familiarizados con el término Business Intelligence, el Big Data, que nos permite obtener información de gran valor. Fijaros que al final la información es lo más importante dentro de nuestra empresa, la información es lo más valioso, pues lo importante es manejar esa información de manera eficiente y estas herramientas de analítica avanzada que ya pueden ir incluyendo cada uno de nuestros módulos nos van a dar un potencial muchísimo mayor a la hora de identificar mejoras, incluso propuestas de estrategia de marketing, etc. Mirad, las ventajas de la modularización. Bueno, lo bueno que tiene es que facilita la escalabilidad. Cuando hablaba de la escalabilidad antes, hablaba de cómo puede crecer nuestro ERP en base a las necesidades que tenemos dentro de nuestro negocio. Pues daros cuenta que vamos a hablar de la modularización frente al ERP completo, ¿vale? El ERP que contiene todos los procesos, que tiene todos los departamentos. No es lo mismo mejorar, ampliar, extender las funcionalidades de un único módulo que extender un sistema completo. Con lo cual, con la modularización nos permitiría poner el foco en uno de los módulos que es el que directamente nos compete a nuestro negocio y con ello podemos mejorar y agilizar los procesos, sobre todo la intervención la utilización, de ese módulo. Luego la modularización que tiene también, bueno, pues la puesta en marcha. No es lo mismo configurar un ERP a nivel completo, con todos los elementos, que configurar un ERP que únicamente vas a utilizar, pongamos, además me va a venir muy bien este ejemplo que tenéis aquí a la derecha para explicaros esto. Es decir, vamos a pensar en una empresa de desarrollo de software.
Pues como os podéis imaginar, una empresa de desarrollo de software es una empresa que contacta con sus clientes, hacen una definición de requisitos en base a la cual hacen una estimación que genera un presupuesto que el cliente acepta o no. Como veis ahí, no está interviniendo ningún producto, ninguna materia prima, ni necesito, diríamos, a nivel de producción de fábrica generar ningún producto. Todo se hace a través de los ordenadores, con lo cual esta empresa de desarrollo de software no necesitaría ni el módulo de fabricación y manufactura, no necesitaría el módulo de stock y gestión de almacenamiento y tampoco necesitaría, pues igual, bueno, vamos a centrarnos mejor en qué es lo que necesitaría esta empresa. Básicamente sería la contabilidad, las ventas y los proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos también, dentro de los ERPs, nos van a permitir hacer un seguimiento de todas las tareas que derivan de ese proyecto para hacer, bueno, pues para medir los tiempos, ¿no? Esos tiempos que nosotros tenemos y plazos para cumplir los proyectos. ¿Qué es lo bueno que tiene todo esto de la gestión de proyectos? Bueno, pues que nos permite mejorar siempre y detectar fallas o faltas que nos permitan corregir y redirigir el rumbo del negocio, de la empresa. Hoy en día las soluciones ERP. Bueno, pues hoy en día las soluciones ERP, la verdad es que he dicho muchos beneficios, muchas ventajas, pero sobre todo es la disponibilidad de la información en tiempo real, ¿de acuerdo? Dado que tú puedes acceder desde cualquier dispositivo que tenga una conexión a Internet, pues ya en ese mismo momento estás accediendo en tiempo real a toda la información que contiene. Y luego, lo que permite ahora también las soluciones, lo que permiten ahora también las soluciones ERP es incluir herramientas que te permiten anticipar las necesidades de una empresa. Un ejemplo, lo que os hablaba antes del control. Bueno, por ejemplo, este me gusta más. Cuando nosotros recogemos, por ejemplo, toda la información de nuestros clientes, la facturación, por ejemplo, los ejercicios anteriores, en esos ejercicios anteriores podemos hacer un análisis de todos los datos y poder identificar qué necesidades a lo largo del curso de un año surgen en la empresa, identificando y detectando los picos en los que mayor producción se nos lanza debido a la demanda que tenemos. Eso nos permite acomodar las necesidades de la empresa en esos datos que nos están aportando. Si, por ejemplo, en septiembre es donde se están generando los picos de producción más altos, pues ya sabemos que para septiembre tenemos que tener el stock de inventario de materia prima al día para poder garantizar el buen servicio y la calidad de la entrega. En la actualidad también entra en escena varios términos tecnológicos, que es el cloud computing y el SaaS, que vienen a ser dos términos que nos permiten o nos brindan la oportunidad de que la aceptación o la apuesta de adquirir un ERP no sea tan costosa. ¿Por qué? Porque cloud computing es disponer de lo que tú necesitas y pagar solo por ello. Para que lo entendáis. No necesitamos tener grandes espacios de almacenamiento, contratar grandes características, grandes funcionalidades, sino que igual necesitamos lo básico. Bueno, pues hoy en día los ERP en la nube, basados en este modelo, nos permiten que solo paguemos por lo que estamos utilizando. ¿Con esto qué estamos logrando? Bueno, es una reducción de los costes que nos implica apostar por esta herramienta. La verdad es que a día de hoy las aplicaciones ERP han mejorado muchísimo, ya no solo en la funcionalidad, porque crece rapidísimo, sino también en el precio, en el cual ahora mismo nos encontramos con unos precios bastante competitivos. Bueno, ventajas del open source respecto del software propietario. El término open source es un código abierto y distribuido libremente
diríamos que accesible para cualquier persona, a priori con eso nos permitiría poder desarrollar un ERP a 100% a nuestra medida, a priori, pero para ello hay que tener conocimientos. Lo que es open source es un software libre y esto nos deja abierta la posibilidad de poder hacer una aplicación muchísimo más escalable. La capacidad que le brinda el open source a las soluciones ERP es esa capacidad de poder crecer y personalizarlo a tu medida. No sucede lo mismo con el software propietario, donde el código es privado, el código solo lo conoce la empresa que lo distribuye y eso nos genera cierta dependencia de ese proveedor que nos está dando ese software y el cual solo él tiene la mano o la llave de ese código para poder extender funcionalidades. Eso nos genera esa dependencia que hablaba, nos tiene atados a ese proveedor y no nos da esa libertad. ¿Qué libertad? La libertad que nos ofrece open source. ¿Por qué? Porque al ser un código abierto podemos subcontratar a cualquier persona que tenga unos conocimientos avanzados en los lenguajes que se utilizan comúnmente, como puede ser Python sobre todo, para poder trabajar con SRP y adaptarlo y mejorarlo. Entonces, ¿qué logramos también? Pues la innovación. Las soluciones open source, aparte de la escalabilidad que permiten, eso arrastra o deriva en los siguientes puntos que veis aquí. Sobre todo, nos permite aplicar las nuevas tecnologías al ser un software distribuido, está en constante movimiento, está en constante crecimiento y con ello se pueden aplicar las últimas tecnologías apostando por la innovación. Podemos adquirir nuevas funcionalidades porque hay una comunidad detrás de ese software abierto que está en constante escucha de todas las incidencias que se van reportando y va consolidando un programa consistente y estable. Y luego la integración y la flexibilidad. El hecho de ser un sistema abierto permite muchísimas integraciones con cualquier otro sistema o con cualquier otro elemento que queramos incluir o añadir en nuestro ERP. Y luego la flexibilidad. Bueno, pues nos hemos encontrado, a lo largo de mi carrera yo me he encontrado con muchísimas restricciones a la hora de tocar un software propietario. No sucede lo mismo con el open source. Entonces, a la hora de balancear ambos modelos, ambos tipos de soluciones, diría que bueno, pues las tecnologías open source están un poquito más avanzadas en ese aspecto. Herramienta colaborativa. Bueno, pues los ERPs ahora también incluyen herramientas colaborativas. ¿Y qué vienen a ser? Son herramientas que nos permiten una comunicación transversal entre todas las unidades de negocio y todos los departamentos que componen nuestra empresa. ¿Qué se logra? Bueno, pues está demostrado que la colaboración y comunicación directa y ágil entre todos los empleados mejora entre un 20 y un 30% la productividad de la empresa. Hay softwares que están dedicados exclusivamente como herramientas colaborativas y que son mucho más específicos para eso porque ya no solo permiten colaborar e interactuar entre los miembros y recursos de una empresa, sino que también nos permite compartir información. Los ERPs traen herramientas ya como las que os acabo de decir, donde permite etiquetar, permite crear palabras clave a partir de las cuales nuestros compañeros puedan hacer búsquedas encontrando los resultados de una manera muy ágil y sencilla y también utiliza diferentes canales, de manera que la comunicación es directa y en tiempo real con todos los miembros y recursos de la empresa. Esta es una parte muy importante porque, como os he dicho, la comunicación entre todos los departamentos, no tener islas y tenerlos a todos bien conectados va a mejorar muchísimo la productividad y la rentabilidad y eficiencia de nuestro negocio. Y eso ha sido... Muy bien. Le vamos a comentar a la gente que está viendo también, y por supuesto a las que estáis aquí, las personas que estáis aquí, que si tenéis alguna pregunta, pues nos la lancéis. Si queréis podemos abrir el micro también. Tengo algunas que las voy a ir planteando mientras el resto de personas nos plantean las suyas y vamos poquito a poco. Mira, yo
ha habido una que bueno, la has aclarado, pero a mí me gustaría hacer hincapié en ella, ¿no? Periodo de implementación de los ERPs. Mucha gente siempre lo que pregunta es ¿cuánto tiempo me va a costar poner esto? ¿Me va a costar mucho aprender a utilizarlo? ¿Cómo va? Bueno, ya has adelantado que las soluciones en la nube pues, son de fácil implementación y luego el periodo de entrenamiento que necesitaríamos para familiarizarnos con el software y cómo utilizarlo. ¿Cuánto tiempo nos puede costar tener una herramienta operativa? Bueno, pues eso depende de diferentes factores. Sobre todo depende de la complejidad de nuestro negocio. Lo primero que tenemos que hacer ahí es identificar cuáles son nuestras necesidades más críticas de nuestro negocio. En base a eso identificamos los módulos. Recordaros que hablaba de la modularización. Bueno, pues identificar qué módulos necesitamos para poder acotar la configuración o la implantación o puesta en marcha del ERP. Es interesante que me digas esto porque sí que es verdad que hoy en día las instalaciones o las puestas en marcha de los ERPs apenas se puede lanzar en una semana. Normalmente las empresas cuando apuestan por un ERP, sobre todo en la nube, voy a enfocar todo hablando desde el software en la nube. Voy a poner la presentación del software en la nube. La modularización, bueno. Con la modularización, el ERP en la nube nos permite hacer una instalación y una puesta en marcha muy sencilla, sobre todo con la configuración de los datos básicos de la empresa, los datos fiscales, los miembros, si me apuras, que van a utilizar ese software y en cuestión de una semana o en cuestión de días podría estar operativo. Lo que pasa es que, como os hablaba antes, los ERPs están estandarizados. ¿Qué implica eso? Que muchas veces su puesta en marcha necesite especificaciones más concretas de nuestro negocio que tengan que ser instaladas. Pero partir de algo básico con la estandarización que ya nos ofrecen la mayoría de los ERPs en la nube, en cuestión de una semana podría estar en marcha el negocio. Además, esto no lo he comentado y viene bien que me hayas hecho esta pregunta. La migración de los datos, otro punto muy crítico dentro de las empresas cuando apuestan por cambiar un software a otro distinto. Ahora con los ERPs en la nube es todo muchísimo más ágil y se ha puesto mucho el foco de las empresas desarrolladoras en ese punto para que eso no sea tan crítico. Y nos permite a través de un Excel o una hoja de cálculo hacer la importación de todos los datos de nuestra empresa a estos sistemas. Con lo cual ya os estáis dando cuenta que es cuestión de días el poner en marcha un ERP en la nube estandarizado para nuestro negocio. Luego tenemos otra pregunta bueno, relacionada con el tema, uno de los temas estrella, ¿no? De que nos viene encima, Ticketbuy. ¿Qué dificultades entraña integrar la normativa Ticketbuy en un ERP en la nube o en un ERP on-premise? Bueno, pues yo curiosamente conozco, mira, relacionado con esto me vienen dos casos a la cabeza. Tengo un compañero que trabaja en una empresa que se dedica a producción de presas hidráulicas y bueno, pues es una delegación que se encuentra aquí en el territorio de Guipúzcoa, que se ha visto sujeta a esta obligatoriedad de cumplir con la normativa Ticketbuy y tiene la empresa matriz en Gran Bretaña. Ellos utilizan SAGE 200. SAGE 200 es un programa más de contabilidad, enfocado solo o exclusivamente a la contabilidad, pero que no incluye elementos como puede incluir un ERP. Este programa lo utiliza la empresa matriz de Gran Bretaña, tiene SAGE Murano, ellos trabajan con una versión que es SAGE 200 y ninguno de esos dos programas incluye la certificación y emisión de las facturas a través de este desarrollo de Ticketbuy. Pues han visto en una situación bastante complicada porque desde la matriz las órdenes eran claras, no se iba a apostar por un nuevo software y luego ellos han visto sujetos a que están utilizando SAGE 200 cuyo proveedor no tenía prevista el desarrollo inmediato de este módulo para cumplir las obligaciones fiscales. Bueno, pues se han visto sujetos en una situación en la que han tenido que contratar a una persona especializada, a una empresa proveedora de este programa, que muchas veces estas empresas que se dedican a un software específico juegan con esa dependencia, además es un software cerrado, juegan con esa dependencia. Entonces,
pues al final se apoyan un poco en esa dependencia para poder elevar los costes y los precios. Han tenido que hacer un desarrollo a medida que al final es pan para hoy, pero hambre para mañana. Y luego también, bueno, pues también me he encontrado por ejemplo, en el colectivo, me he encontrado el caso de una empresa que trabaja en el sector de la electricidad, que utilizaban unos programas particularizados. Acordaros de que hablaba de que allá por el 2000 los ERP se particularizan en los diferentes sectores. Pues bien, en el sector de la electricidad hay algunos ERPs que están muy dedicados a ese sector concretamente y bueno, pues han visto que no tenían pretensiones estos softwares, estas aplicaciones, o al menos no tenían dentro de su mapa de ruta de desarrollo y evolución de la herramienta, no tenían previsto hacer un desarrollo para poder cumplir con la normativa Ticketbuy. ¿Qué le ha pasado a esta empresa? Pues que se encuentra en una situación que o cambia de software o qué hace, ¿no? Bueno, pues esas son las situaciones en las que se han encontrado. Sí que es verdad que las soluciones en la nube, basándose en el open source, facilitan muchísimo la integración con otros sistemas y demás, como por ejemplo ser Ticketbuy. Pero también hay que decir que la mayoría de las empresas de desarrollo, al menos las que operan dentro del territorio vasco, ya tenemos los deberes hechos y ya ofrecen buenas soluciones de Ticketbuy dentro de los ERPs que ya comercializan y distribuyen. Luego tenemos una pregunta más relacionada con el criterio que tenemos que seguir a la hora de elegir un RP. Yo quiero implementar un RP en mi empresa y bueno, ¿qué es lo que tengo que plantearme antes de elegir una de las opciones que nos comentan? Pues mira, yo ahora mismo estaba viendo como si yo tuviera que contratar un RP, lo primero sería el elemento humano. Es decir, vamos a ver qué impacto va a tener en nuestra empresa apostar por un nuevo software. ¿Y qué impacto tiene el impacto humano? Ahora mismo es un tema cultural el apostar por estas herramientas, estas aplicaciones. Daros cuenta de que venimos de trabajar de andar por casa, como las empresas que no utilizan RPs, que utilizan sistemas básicos de contabilidad, utilizan documentos como hojas de cálculo, como documento Word, y requiere un esfuerzo humano. Es decir, tenemos que medir el impacto que va a tener apostar por un RP dentro de nuestra empresa. Yo creo que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es que los beneficios y las ventajas son enormes. Vamos a reducir los costes, vamos a aumentar la productividad, vamos a aumentar las ventas y todo eso nos da salud a nuestro negocio, que es lo que pretendemos. Dicho esto, ¿qué criterios tendríamos en cuenta? Sobre todo el criterio de que el equipo está preparado para el cambio. Segundo, buscaría la modularización, siempre viendo desde la perspectiva del ahorro de los costes. La modularización, como os he dicho antes, pues nos permite no tener que apostar por un sistema completo de RP, con lo que implica más retrasos en las puestas en marcha, en las instalaciones y demás, sino que enfocarnos en lo que necesitamos. Vamos a identificar, en ese caso, el criterio sería identificar qué necesitamos, cuál es nuestro modelo de negocio y qué elementos nos van a aportar valor a nuestra empresa. Luego, otro punto importante, otro criterio a tener en cuenta es la usabilidad. Ahora mismo ya tenemos un amplio abanico de aplicaciones de ERP en la nube y también on-premise que nos brindan un montón de características y funcionalidades. Pues lo que hay que hacer es, un poco ligado a esa transformación humana, digital, encontrar el cauce adecuado. ¿Cómo? Buscando aplicaciones que sean usables. Eso sí que es verdad que le gana la partida las aplicaciones en la nube con respecto a las de escritorio. Y buscar esa herramienta que nos permita, sobre todo, de una manera ágil, sencilla, muy clara, muy transparente, daros cuenta que un RP se utiliza para lo que se utiliza, que es la gestión y la información de la empresa. No necesitamos tener grandes colores, contrastes y demás. Necesitamos que la información sea limpia, clara y muy intuitiva. Y hay tantos softwares que lo que hay que hacer ahí pues es dedicarle un tiempo a mirar cada uno de ellos cuál se amonda más a nuestras necesidades. Y sobre todo, importante, yo tendría en cuenta el nivel de personalización. Hay muchas aplicaciones que me he encontrado en el mercado que si bien están modularizadas, si bien son soluciones en la nube,
tienen un grado de personalización mínimo. ¿Qué significa? Que tienes que acogerte al estándar que te están ofreciendo. Y para hacer ampliaciones o extensiones funcionales hay que pagar. Sin embargo, hay otras soluciones en el mercado que te permiten un grado de personalización medio, con lo cual estás, diría, particularizando ese ERP a tu empresa o a tu negocio. Así que serían esos, o sea, un poco pensar en la transformación humana que tenemos que delegar en el equipo, que todos tenemos que participar en ello, pero es una apuesta importante sobre todo por el negocio y por la empresa. 2, que sea escalable, que sea una solución que te permita personalizarlo sin incurrir en demasiados gastos adicionales, para eso tienes que investigar un poquito en cada uno de los softwares. Y 3, que sea sobre todo muy usable. Hoy en día todos ya que navegamos con todos los dispositivos por internet ya sabemos cuáles son las plataformas más claras, más limpias, pues bueno, buscar un poco eso, ¿no? El equilibrio, sobre todo entre lo que necesitamos y lo que nos gustaría que tuviera y cómo fuera manejable. Pues muy bien. De momento nadie se anima a las preguntas. Más preguntas, con lo cual entiendo que tu explicación ha sido maravillosa. Eres un gran ponente. Espero que Y nada, bueno, yo como siempre, pues quedamos a disposición de todas las personas que habéis participado, tanto desde la oficina, desde el colegio, como a través de Iguana, para que cualquier duda que tengáis, cualquier problema que os surja relacionado con esta temática, pues nos la podáis plantear y podamos ayudaros a resolverlas. Y os recuerdo que la semana que viene, el jueves también, que es día 19, si no me equivoco, vamos a hacer una demostración de una solución de ERP para que veamos cómo funciona. 19, ¿no? ¿O me equivoco? No, la siguiente. El siguiente, perdón, me estoy equivocando. No es el 19, sino la semana siguiente. En cualquier caso, está toda la información en la página web de la OAP, así que podéis estar al tanto de cualquier novedad. Es que ricasco, chicos, por haber Es que ricasco de nuevo. ofrecido vuestro conocimiento. Y Muchas gracias a todos. Bueno.